Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Francisca Pérez, una joven que nos relatará una de las luchas gigantes que enfrentan los jóvenes en pleno siglo XXI, la soledad, y cómo a través de Jesús y a través de una red de apoyo son restaurados para el Señor. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Francisca Pérez es una joven de 23 años, es chilena, oriunda de la ciudad de Concepción, región del Biobío. Su primer acercamiento con la religión adventista fue en la iglesia de Nueva Imperial en la ciudad de Temuco. Iba acompañada por su abuela y sus tíos, donde participaban en la escuela sabática y los cultos de sábado. Tiempo después, una hermana de la iglesia de Puchacay le realizó estudios bíblicos donde finalmente se bautizó. Debido a problemas familiares, Francisca se alejó de la iglesia, lo cual la llevó a tener episodios de depresión, ansiedad, pesadillas y parálisis del sueño. Poco a poco comenzó a retomar sus asistencias a la iglesia, se incorporó al Club de Conquistadores. Hoy conoceremos la historia de Francisca Pérez. Quédate en Identidad. ¿Crees que no hay solución para ti? ¿Que no tienes ninguna salida? Hoy tenemos a una linda protagonista. Ella es Francisca Pérez, chilena, y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio y quien nos dará respuestas a algunos de estos interrogantes y por supuesto vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Francisca, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Estoy muy encantada de estar aquí. Nosotros también felices de tenerte. Gracias, querida Fran, por haber aceptado la invitación y por tener la valentía de contar tu historia y de tener esa fuerza también increíble, porque no todos nos atrevemos a contar lo que nos sucede personalmente, pero esto es para crecimiento espiritual, para decir, wow, a Fran le pasó, a mí también me pasó, cómo lo hizo, cómo hizo para salir adelante. Y bueno, hoy vamos a aprender de ti también y de ver cómo Dios se ha manifestado en tu vida, cómo Dios llegó a tu corazón y cómo pese a las dificultades o problemas de esta vida podemos salir adelante tomados de su mano. Querida Fran, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿Cuántos añitos tienes? ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte y cómo estás actualmente. Yo ahora me encuentro aquí en Concepción, Chile, y tengo 23 añitos y estudio psicopedagogía. Excelente, 23 añitos y allí estudiante de psicopedagogía. ¿Y en la iglesia algún área que te guste participar, algún ministerio que estés allí apoyando o participando actualmente? ¿A qué iglesia vas? Estoy en Ministerio de Recepción, es un nuevo ministerio que hicieron este añito para poder saber la asistencia de cada miembro, para saber cómo están y recibir a la gente con mucho cariño y amor. Así que si están allí cerca de Concepción, Fran les va a recibir con un abrazo gigante, un abrazo de oso. Tienen que ingresar a www.encuentreunaiglesia.org y visita la iglesia adventista más cercana a su hogar. Fran allí está en esta iglesia juvenil en Concepción, bueno, deseando que Dios te siga usando y sigas disfrutando de Jesús, porque entregar nuestra juventud al Señor es tiempo valioso, que el Señor ama y considera muchísimo este tiempo que tú estás entregando para, bueno, afirmar tu fe, para aprender, para sanar y restaurar y afianzar allí lazos que son únicos y que duran y que deja una simiente y una base fundamental para nuestra vida. Querida Fran, sin embargo, no todo ha sido color de rosa en tu vida. Yo quiero que vayamos un poquito allí a tu infancia, que me cuentes allí los recuerdos que tienen, porque es algo allí complejo para ti, y cómo llegó también el conocimiento de la palabra en tu familia. Cuéntanos, querida Francisca.
Si bien tengo recuerdo de que en Concepción nunca fui a una iglesia, sí iba a la iglesia de Temuco cuando iba a visitar a mi abuela, a mis primos, y bueno, a mis tíos igual, iba a la iglesia de Nueva Imperial, que queda en Temuco. Y ahí mi abuela me llevaba, mi tía también me llevaba a esa iglesia en las vacaciones. Y bueno, y cuando llegaba a Concepción solamente me acuerdo que no iba a ninguna iglesia, que solamente estaba en el colegio. Y así fue gran parte de mi infancia. Solamente recuerdo en las vacaciones haber ido a la iglesia adventista de allá de Nueva Imperial. Mi abuela me ayudaba mucho en contarme las historias infantiles que contaban Moisés, José, los Jesús, sus discípulos, las canciones, bueno, son muy bonitas. A medida que iba pasando el tiempo, después del terremoto, mi abuela falleció y mi mamá se empezó a acercar más a la iglesia, por lo cual yo igual me acerqué más a la iglesia. Mi abuela falleció en el enero de 2012 y sí, yo tenía conocimiento de Dios, pero cuando fue el funeral de mi abuela, el pastor escuchó un mensaje súper bonito de que la promesa de Dios es que, bueno, esta tierra es temporal y Dios va a venir a buscarnos y también iba a resucitar a los muertos. Para mí mi abuela era algo, era es la persona más hermosa del mundo, entonces lo único que quería era verla de nuevo y quería saber más sobre la promesa de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y que esa promesa que hayan mencionado allí en el funeral de tu abuelita, tan especial, tan amada para ti, haya sido reconfortante, decir yo quiero saber más de la palabra de Dios, quiero saber más de eso, y encontrarme con mi abuela y darle ese abrazo gigante, porque me imagino la falta que debe hacer en la familia, querida Fran, y que después tiempo de estudio, por supuesto, de conocer un poquito más allí de la palabra de Dios. Digo un poco porque siempre tenemos muchísimas cosas por aprender y ahondar. Hayas decidido por Jesús mediante el bautismo. Relátanos allí lo que sucedió después. Continúa, Fran. Yo nunca estudié en un colegio adventista. Yo tenía mi junta de amigos en otro colegio. Yo estudié en un colegio laico. Y entonces yo tenía amigos que no eran adventistas, que sí, algunos eran evangélicos. Traté de juntarme con personas que me trajeran como confianza y me sentía muy cómoda con ellos, pero obviamente cuando tú te juntas con ciertas personas, tú a veces dejas de seguir, te alejas de la palabra de Dios a veces. Y entonces yo empecé a dejar de orar, empecé a dejar de, mm, de ir a la iglesia, dejé de ir de hacer mis cultos, dejé de de recordar a Dios. Y al principio era todo bien, me salía todo bien, iba con mis amigos, salíamos los sábados, hacíamos fiestas, los fines de semana iba la familia con mi papá, hacían fiestas los días sábados hasta el domingo. Al principio era todo así yo no sentía ninguna dificultad. Pero pasando los 3 años, 4 años, no estaba 100% feliz. Aunque había momentos de felicidad, eh, había momentos en que yo me acostaba y sentía que no sé cuál era mi propósito, no sentía esa felicidad plena que antes yo tenía. Y empecé a tener pesadillas, empecé a tener esto parálisis de sueño, y no era solamente una noche y la otra noche dormía bien, cada vez era más frecuente, noche tras noche, noche tras noche. Y, y dije así, una noche dije, ya no, necesito
ir a la iglesia, necesito hablar con alguien que me ayude porque yo ya me sentía muy angustiada, no sabía qué hacer. Y si bien todavía no habíamos limado la relación con mi madre, sí confiaba mucho en mi hermano antiguo de mi iglesia, que yo antes asistía a la iglesia de Puchacay, que está cerca de Collado, el terminal Collado, de aquí en Concepción. Y yo sí asistía a esa iglesia. Y ahí me bauticé. Y los hermanos de ahí eran súper cariñosos. Y yo me acuerdo que son dos hermanos que ahora igual están en la iglesia, hijo. Y también empezaron a invitarme al Club de Conquistadores. Y entonces, obviamente seguía viviendo con mi papá, pero los fines de semana me iba donde mi mamá y iba el sábado a la iglesia y el domingo al club y después volvía con mi papá. Eso ya fue en el 2019 que empecé a hacer esto, de volver a la iglesia y volver a Cristo. Y, y empezaron a hacer muchas cosas, a calmar las pesadillas, las parálisis de sueño, me empecé a sentir más feliz y empecé también a hablar más de Cristo. Pero llegó el 2020 y llegó la pandemia y, y justo ese 2020 había decidido ir a vivir de nuevo con mi mamá porque empezamos a hablar y quisimos restablecer nuestra relación madre-hija. Y mi papá ya me estaba diciendo que no estaba de acuerdo de nuevamente de que yo fuera a la iglesia. Entonces decidí ir de nuevo de mi mamá porque en verdad necesitaba a Cristo, necesitaba a Dios, necesitaba volver a Él. Y llegó la pandemia y volvió todo de nuevo mal, todo mal porque eh, la relación con mi mamá empezó de nuevo en picada, en caída y no estaba bien. Yo tengo un hermano que es por parte de mi mamá y con él era como mi refugio igual. Era chiquitito, nos llevamos por 8 años y entonces trataba de no pelear mucho con mi madre por lo mismo, por mi hermano. Pero nuestros caracteres a veces eran como muy parecidos y teníamos muchas diferencias de visión, de pensar, pero obviamente ella seguía siendo mi madre y trataba de igual de conversar con ella, pero a veces no se podía. Entonces trataba de ir a mi pieza, estar en silencio, orar y, y eso también provocó que yo estuviera en una gran depresión, porque empezaron a traer recuerdos, problemas del pasado, en mi enseñanza básica también. Yo sufrí mucho bullying, casi los 8 años de enseñanza básica, y entonces yo no tenía muchos amigos establecidos, de que, uy, yo tengo amigos de infancia, no, yo no tengo muchos. Y los que tuve ya no tengo contacto. Me venían ataques de ansiedad, no sabía qué hacer. Llegué a un momento a pensar de que la mejor solución era decirle al Señor que me llevara, que en verdad ya no quería seguir viviendo y no quería, no veía salida, veía todo negro, todo negro, todo negro. Eh, Llegó también esa época bueno, la pandemia afectó mucho la salud mental en Chile. Entonces hubo este programa que hizo la asociación de tener unas sesiones gratis a las personas miembros de iglesia.
Entonces yo tomé una con una psicóloga y empezamos a conversar y empecé a hablar con ella, pero ella me dijo que claro, pues estaba empezando con un cuadro depresivo, estaba con mucha ansiedad y que la verdad tenía muchos problemas en el pasado y que necesitaba resolver. Pero yo no tenía los medios eh, financieros para tener una psicóloga. Entonces ella igual muy amablemente me dijo que iba a tener unas sesiones gratis con ella para que yo pudiera seguir mientras yo veía una forma de tener eh, la parte monetaria para poder pagar mis sesiones. Y así estuve muy calmada esos meses, empecé a hablar con ella, me servían muchas sus sesiones y pasaron los años y ya había acabado la pandemia y yo pensaba que ella estaba súper bien, pero y dejé de ir a las sesiones con la psicóloga, pero los problemas con mi mamá no cesaban. Y también tenía dificultades con mi padre, también tenía dificultades con la U, porque estaba en ese cuadro depresivo que todavía no salía y había terminado con mi pololo. Entonces se sumaron muchas cosas y en eso también me mudé de casa con mi mamá y mi hermano y tenía que adaptarme de nuevo a otro espacio. Fueron muchas cosas, un acúmulo de cosas y volví de nuevo a esa oscuridad de la depresión, de querer no estar más. No tenía ningún amigo en mi carrera. Eh, Mis compañeros de la U. Y, y cuando empecé a ir presencialmente, la verdad es que oré mucho, empecé a orar porque no veía salida y no sabía qué hacer. Y, y Dios me presentó una linda amistad a Natalia, una amiga de la U. Ella me acompañó mucho y ella igual estaba pasando por lo mismo, tenía depresión, ansiedad y, y estábamos viviendo parecidas cosas, ella con su vida, yo con la mía, y empezamos a hablar, empezamos a tener más apoyo una a la otra, pero aún así me sentía súper mal porque no estaba yendo a terapia, no estaba yendo a ningún lado y me estaba igual alejando un poco de la iglesia en sí. En eso, en pandemia, me hizo ese traslado de iglesia, de la iglesia Puchacay a la iglesia Injuc. Pero por cuestión de pandemia no pude realizar ningún lazo con mi hermano de iglesia porque me trasladé en pandemia y solamente estaba Zoom y cuando llegué presencial habían grupitos ya formados y me costó mucho adaptarme a la iglesia. Pensé también irme a otra iglesia, pero intenté estar ahí y adaptarme. Y gracias a Dios, Dios empezó a responderme cada pedido de oración que le daba y que en verdad necesitaba apoyo ahí. Y, y mis amistades de la iglesia de Puchacay que había realizado y que estaban en la iglesia en Juc, me empezaron a llamar, a saber cómo estaba, había empezado a dejar de nuevo la iglesia y me empezaron a llamar Andresito y Karen, también Connie, y me empezaron a llamar para saber cómo estaba y que me empezaban a extrañar y que fuera de nuevo a la iglesia. Y empecé de nuevo a asistir a la iglesia, empecé de nuevo a hacer nuevas amistades dentro de la iglesia y, y la iglesia en Hook me empezó también a apoyar mucho con el tema de ir a sesiones con la psicóloga. Si no iba, me preguntaban en la semana por qué no había ido. Eh,
fueron una tremenda bendición y Amén. sentí ahí que Dios me decía, Fran, no estás sola, Aquí estamos. tantos hermanos de iglesia, te estoy acompañando, empecé de nuevo a ir a la psicóloga, empezaron a mejorar muchas cosas. Amén. Amén. Y de repente dije, chuta, la verdad es que sí veía negro, pero Dios a través de mis hermanos de iglesia me está diciendo que no estoy solita, que Amén. tengo a estos hermanos de iglesia en que me van a acompañar. Y Amén. también me empecé a refugiar en mis primas que tengo, una que está en San Pedro de Monse y mis primas que están allá en Temuco, a Claudia, Arlet, a Anaís. Ellas fueron de tremendo también apoyo Amén. porque me acompañaban, me decían, Fran, dale, vamos, anda a la iglesia, me versículos, Qué eh, lindo. Es tan me decían, importante, perdón, te interrumpo, querida Fran, esta última parte que nos queda, tener esa red de apoyo que te sustente, que te apoye, que te llame, que te envíe mensajitos, porque claro, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, gritándonos mentiras que nos creemos y nuestra base debe estar en Cristo Jesús, creernos en esta verdadera identidad como hijos de Dios, querida Fran, tú como hija de Dios, amada, perdonada, que restaurada en muchos aspectos, y me lleva también al material que ofrece Nuevo Tiempo gratuitamente, que se llama Mente Feliz. De paso ahí y hago la invitación para que nuestros amigos puedan solicitarla gratuitamente, porque realmente es de bendición. Necesitamos tener estas herramientas porque después de la pandemia incrementaron lamentablemente muchas enfermedades en la salud mental, y este material llega gratis gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza y es de tremenda, tremenda bendición. Visiten www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Fran tiene allí sus herramientas con la psicóloga, el psicólogo, esta red de apoyo de amigos, de familia también, de la Biblia, la oración. Todas esas instancias hacen que podamos estar muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, agradecerte, Fran, por la sinceridad, por habernos abierto tu corazón y estar aquí acompañándonos en el programa. Y por supuesto quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. Tal vez están pasando por la misma situación sobre la cual tú pasaste, de ansiedad, de depresión, de angustia, de parálisis del sueño, de no saber qué hacer. Y en resumen y en respuesta a lo que Dios te entregó y te está entregando en este momento, ¿qué les dirías a quienes están viendo, escuchando el programa? que el enemigo siempre les va a querer aislar de decir que se quieren, que van a estar solos, que se sienten solos, pero Dios siempre va a estar ahí a través de otras personitas y que se refugien en su iglesia. Busquen una iglesia, hay hermanos preciosos. Yo tuve la oportunidad de conocer una gran amiga, Carlita Vázquez, ahí, a Belén, a Ivana, a Sigrid, a muchas amigas más ahí en la iglesia. Y son una gran bendición. Acompañan mucho, acompañan a orar y, y, y no sientan miedo de sentirse vulnerables, porque Dios siempre va a estar ahí. Y Dios también pide que seamos vulnerables adelante de Él. Y Dios de alguna manera les va a dar fuerzas. Al principio van a sentir que no hay fuerza, que no hay una salida, pero Dios de a poco va tocando el corazón y va transmitiendo luz. Amén. Muchas gracias, querida Francisca, por esos lindos consejos que nos llegan primeramente a hablar con nuestro Padre Celestial, a orar, también a orar y hablar también con un profesional y a tener esta red de apoyo en la iglesia, los materiales que ofrece Nuevo Tiempo. Cualquier cosa que podamos allí atenderte, busca la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Creo que tener a Dios en el corazón, tener a Dios en nuestras vidas hace toda la diferencia. Tú puedes, no estás solo, Jesús está contigo, estamos contigo. Vamos a orar por ti porque Dios conoce tu aflicción, Dios conoce tu lucha.
pero debes dejarla en sus brazos de amor. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.